Muchas gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. Después de los resultados del Brexit, del no en el plebiscito de Colombia y de los resultados de las elecciones de los Estados Unidos, se ha dado una gran discusión a nivel global del papel de los medios masivos y tradicionales de comunicación y el papel de las redes. Hay mucha autocrítica, mucho análisis, y para eso hemos invitado a dos personas. Una de ellas parece que está en camino, que es Mario Morales, y otro es una persona muy conocida por todos ustedes, que es Ramón Jimeno, que es abogado de la Universidad de los Andes, analista, columnista, publicista, asesor en comunicaciones. Ramón, ¿usted cree que ha habido en estos tres casos un comportamiento distinto al tradicional en el manejo de los medios, o sencillamente que con el nacimiento de estos nuevos medios, redes, que la tecnología apunta, ya se agudizó, se hizo crisis y ya influyen menos? ¿Cómo fue a su juicio el comportamiento y si hay hilos conductores comunes en estos tres casos? Sí, ahí Noemí, una gran transformación, porque ya son 25 años de redes sociales, de internet, y en esos 25 años la prensa tradicional, tanto los canales de televisión como de radio, como la escrita, ha reducido su impacto, y el que ha crecido son los Facebook en primer lugar, las distintas redes como LinkedIn o Instagram, y el 60% en el caso de Estados Unidos de las personas hoy se informa, recibe noticias, lee las noticias a través de las redes sociales y no de los medios tradicionales. Ese es el gran cambio que estamos aprendiendo a leer, porque lo que ocurre es que la información que circula por las redes puede ser manipulada, puede ser cierta, puede ser falsa, y en todo caso no está construida con criterios profesionales como la hace un medio como Caracol, o Washington Post, o New York Times, o BBC de Londres, que tienen equipos de personas investigando, trabajando con las distintas fuentes, uniendo la información para presentarle algo elaborado al público. Pues yo me atrevo a diferir, y además pues agradezco que Caracol nunca he recibido la menor sugerencia ni manipulación de mi opinión ni de la conducción del programa. Pero y además hay que ver las autocríticas de ellos mismos. Más de 700 periódicos apoyaron a Hillary, un solo periódico escrito apoyó a Trump de forma clara. Y entonces, pues usted y yo no podemos discutir, los editoriales son libres y pueden apoyar o no apoyar, eso no tiene discusión. Que los columnistas opinen y todos apoyen a uno solo, pues el unanimismo es terrible, pero hay veces que hay cosas tan absurdas que parecería lógico. Pero en los análisis que se han hecho muy profundos, por ejemplo, pensemos en lo de los Estados Unidos, la temática, sobre los temas profundos, sobre la cotidianidad, sobre lo que le importa a la gente, parece que ni siquiera, apenas rondó el 10% en esos medios que usted dice que tiene tantos equipos y que son tan maravillosos, se tocaron los temas de los candidatos de los Estados Unidos. Lo que predominó fue el morbo, fue lo secundario, fue inclusive a Hillary Clinton se le achacaron los pecados o las conductas de su marido sin que nadie protestara en forma seria, ni siquiera su partido, por esos temas. Entonces, ¿cómo se puede decir eso? Porque es muy fácil manipular a través de las redes. La gente que lee la información seria es muy poquita, es una élite intelectual en todas las capas sociales. La gente que de verdad se informa, los maestros en las clases populares, los sindicalistas, los intelectuales, son los que leen los medios que están produciendo información seria. Pero el grueso de la población se está informando con las redes sociales, que es información manipulada. Entonces usted sí cree que los medios tradicionales hicieron un papel serio en estos tres casos, en el Brexit, en las elecciones de los Estados Unidos y en el plebiscito colombiano? No, lo que estás diciendo es correcto. No es tan serio como lo hacían antes, porque ahora tienen que respetar las reglas del comercio. O sea, un noticiero no puede dejar de sacar noticias amarillistas, escandalosas, atractivas. Y en ese sentido Trump fue un fenómeno extraordinario para los medios porque generaba rating y se volvió una trampa para los medios, porque era tan buenas sus insultos a las mujeres, sus insultos a los latinos, a los negros, eran tan atractivos mediáticamente que New York Times y todos los periódicos cayeron en la trampa de ponerlo en los titulares todos los días y lo inflaron muchísimo, porque tienen que seguir la línea comercial, porque el periódico hoy es dueño, los propietarios son empresarios que necesitan utilidades, no son como antes simples sacerdotes que querían prestarle un servicio a la sociedad. Ahí vamos, o sea que la crisis económica de los medios escritos y de buena parte de las televisiones que están en una crisis económica
muy generalizada, es parte del problema. Es decir, ese compromiso entre los dueños de los medios y la publicidad de los medios con el compromiso informativo existe cada vez de manera más grave en la medida que se profundiza la crisis económica. Claro, si hoy la mayoría de los medios, y eso no es, digamos, ofender a nadie, son propiedades de grandes empresarios. Slim de New York Times, que es sagrado, el otro señor de Wall Street Journal, casi todos los medios hoy en el mundo tienen una agenda corporativa de grandes propietarios, de grandes ricos en el mundo, que tienen su agenda, y esa agenda es comercial. Esa agenda es para promover políticas que desarrollen la economía global y para promover sus propios intereses. O sea que el mantenimiento del llamado establecimiento básicamente es el acierto del establecimiento de permitir que los medios masivos de comunicación pertenezcan a su dirigencia. Es un acierto para el establecimiento y es un desacierto para la cohesión social. Para la democracia. Para la democracia significa un gran retroceso porque las personas no analizan los temas y eso fue lo que pasó en Londres con el Brexit. O sea, le vendieron a la gente la idea que la migración, que los migrantes era el gran problema de la Gran Bretaña y que se debía a la Unión Europea. Cuando era un problema chiquitico, si se miran cifras reales, la migración que hay es muy pequeña. Ese no es el problema de Inglaterra, pero le hicieron creer a una gran parte de la población, los populistas, que la migración era el gran problema y que esa era la razón para salirse de la Unión Europea y la gente vota por esa causa que Vamos es falsa. a hacer una pausa y el tema de la migración se toca con un abuso absoluto. En el día de ayer, por ejemplo, se dijo que el nuevo presidente electo de los Estados Unidos iba a expulsar a 3 millones de migrantes comprometidos con el crimen. Por eso lo llamo. Bueno, nos llegó don Mario Morales, profesor universitario y también consultor y capacitador de periodistas. Correcto. Estábamos haciendo una pregunta. ¿Usted encuentra, y además hacer el análisis de los medios, tanto masivos de comunicación como de las redes sociales, algún hilo conductor, alguna característica del manejo o manipulación de los medios con el Brexit, las elecciones de los Estados Unidos y el manejo del sí y el no en el plebiscito colombiano? Uy, sí, hay varios puntos en común. El primer punto en común es que nos estamos moviendo en un terreno de incertidumbre en el mundo. El segundo punto en común es que los medios tradicionales no han sabido leer sus nuevas audiencias, sus nuevos públicos, como no lo han hecho tampoco, no lo han sabido hacer ni los encuestadores ni los políticos tradicionales. Creo que el mundo ha cambiado de una manera tal que estas muestras que se están sacando en las elecciones del mundo y de las tendencias denotan que buena parte de la población tiene otro tipo de percepciones sobre lo que está ocurriendo y los medios y las redes sociales van por caminos contrarios. ¿Cuáles son esos rumbos? Yo creo que el principal rumbo por el cual se mueve el planeta hoy tiene que ver con esa dicotomía entre miedo y seguridad. Que eso está decidiendo, no solo buena parte de las elecciones, pero eso lo que tiene que ver con lo político. En la historia una constante. Ha sido una constante, pero durante por lo menos medio siglo nos creímos, por no decir que todo el siglo XX, pero por lo menos medio siglo nos creímos que el asunto se manejaba desde la perspectiva racional, desde el punto de vista del debate, desde el punto de vista conceptual, pero lo que han demostrado tanto redes sociales como medios de comunicación, como los resultados, si se quiere, inesperados en estos 3 momentos del siglo XXI, es que nos estamos moviendo como antes por la parte emocional. Y la parte emocional es la que está guiando los destinos de los ciudadanos y a su vez los destinos de las naciones. Quiero resumir. Es decir, los medios tradicionales siguen comportándose exactamente igual, tratando de defender el establecimiento, de tener una influencia pues con el statu quo que cada cual quiera defender por los propios intereses de sus dueños o de los que publicitan en el medio, y están en desintonía con las redes. Pero les pregunto a ustedes dos, las redes sociales, que es como el empoderamiento, el sueño de que los ciudadanos podamos influir, porque es que la democracia representativa cada vez nos deja a todos más desilusión, porque no nos sentimos representados ni por los partidos, ni por los que elegimos, y entonces soñábamos con que las redes nos dieran la posibilidad del empoderamiento y poder participar y opinar, que es una posibilidad, pero
la realidad como se analiza es que las redes son igualmente manipuladas que los medios tradicionales, ¿o no? Totalmente manipuladas y manipulables. La conversación entre los individuos y el aumento de las interrelaciones humanas, sin ninguna duda, es un gran avance, pero de ahí se pasó a manipular a los ciudadanos a través de información falsa o de crear percepciones equivocadas como la de la migración. Hacerle creer en el caso de la elección de Trump a una gran parte de la población, gracias a las redes, que la economía estaba mal y que había que transformar la economía norteamericana, cuando la economía está en uno de sus mejores momentos después de la crisis del 2008. Entonces, para eso sirven las redes, para los intereses del populismo, del nacionalismo, de los que quieren manipular para generar tendencias. Sirve para crear medios que parecen que fueran medios de información serios. Copian un canal de televisión y lo presentan como si fuera un gran canal, y lo que están es disfrazando a través de la forma de información seria, información totalmente manipulada para crear percepciones equivocadas. Son muy peligrosas esas redes si no se regulan, y no están reguladas. Y además un tema gravísimo, el tema de las encuestas. Es muy impresionante. Yo creo que todos ustedes pues, se han dado cuenta cómo se manipulan, la pregunta cómo se hace o no se hace, y es también esa circunstancia, la relación que hay entre el negocio de la encuesta, quien lo contrata y la forma de las preguntas. En los tres casos ha habido manipulación, porque es imposible que, por ejemplo, una cosa que esté inventada, y es que cuando algo es políticamente correcto, como por ejemplo, ¿usted votaría por una mujer? Obviamente una persona contesta, voto por una mujer, porque es incorrecto decir que no. Pero ya se sabe hace mucho tiempo que hay que hacer transversal la pregunta. ¿Usted cree que su vecino votaría por una mujer? Y entonces pues se sigue haciendo encuestas de acuerdo con las necesidades del candidato que contrata o con el que se tiene relación. A mí me parece que de verdad el encuestador que tiene relación con un candidato debería, de verdad, no ser la encuesta que se publique en los medios, porque hay un interés clarísimo, ¿o no? Indudablemente, yo creo que los encuestadores también están en mora de actualizar sus metodologías, unas metodologías que están especialmente fundamentadas en el consumo de productos, y tiene que haber una metodología especial cuando se trata de medir percepciones sobre lo que quieren las poblaciones o sobre lo que quiere la gente cuando se trata de definir el futuro político. Pero además hay, al lado de lo que decía Ramón con respecto a las redes sociales, estamos en una época de engaño mutuo, ¿verdad? Todos nos engañamos. The Economist publicó un hermoso artículo que llama nuestra época de la posverdad, ¿verdad? Donde no es importante la verdad como tal, sino lo que lo parezca. Y en las encuestas todos nos engañamos mutuamente, comenzando por los mismos encuestados. Dicen los psicólogos que cuando encuestan a alguien son tres los que responden por cada persona. Uno, el que es esa persona, otro el que quiere parecer y otro el que quiere ocultar. Y normalmente en las encuestas aparece el que quiere parecer. Lo mismo pasa en las redes sociales. En las redes sociales nos mostramos como queremos que nos vean, no como realmente somos. Pero a la hora del voto somos lo que somos, y somos un país conservador, somos un país con miedo, y somos un país que no ha dado el salto al siglo XXI en lo que creímos a través de la gran prensa nacional. Tres países, porque estamos hablando del Brexit, de las elecciones en los Estados Unidos y el plebiscito. Les pregunto, si los medios de comunicación tuvieran más conciencia y más contacto con lo que está pensando la gente, si las redes fueran de mayor responsabilidad, porque los tuiteros, por ejemplo, que también influyen muchísimo, empiezan a casi que a conversar entre ellos mismos, es decir, ¿quién es el que lo tuitea a uno? Pues el que coincide con uno. Lo del debate casi que uno lo pone en spam, en basura, porque son insultos, no son debates racionales. Les pregunto, si tuviéramos más responsabilidad y hubiera autorregulaciones, mejor que regulaciones, usted siempre ha sido más amigo de que sea el Estado, y ahora hablaremos de eso, tuviéramos más responsabilidades de los medios tradicionales y los nuevos medios, ¿ustedes creen que los resultados tanto del Brexit de los Estados Unidos como del plebiscito hubieran sido distintos, o no influye tanto las encuestas y los medios en el voto?
Sí, la encuesta no influye tanto. La encuesta, de todas formas, lo que hace es registrar un momento de las percepciones. Si fuera bien intencionada, pues estamos hablando del problema. Hay las dos encuestas, y yo creo que es importante rescatar el valor que tienen las grandes encuestadoras que hacen un trabajo extraordinario para mantener sus modelos de lectura de la opinión pública al día, que es muy complejo, lograr que la respuesta, como dice Mario, sea la correcta. Pero pueden ser contratados por el candidato y al mismo tiempo ser las candidatas contratadas por los medios. Es decir, resulta ético, claro, a mí me parece que hay un conflicto de interés grandísimo. Claro, las encuestas serias tienen que estar inscritas ante una autoridad electoral que es la que revisa que los parámetros correspondan no a manipulación de un candidato, sino a la lectura de la opinión pública. Y las metodologías ya están, digamos, suficientemente conocidas para saber cuándo se manipula, cuándo encuestas solamente en los sitios donde hay más religiosos que van a votar por el no, y te sale la encuesta. Y la encuesta influye tremendamente porque a la gente le gusta ganarse la lotería y ganar en las elecciones, y más cuando hay tantos intereses en juego como se dan. Pero, por ejemplo, las encuestas de Estados Unidos de Trump fueron acertadas. Todo el mundo está diciendo que fueron equivocadas. Todas decían que ganaba Hillary por un punto, y Hillary ganó por 0.5%, dentro del margen de error, en el voto popular. En donde se equivocan y nunca han acertado es en las votaciones, en las muestras estado por estado. Los colegios. Cada estado elige su número, tiene su número de representantes del colegio electoral, pero cuando la elección es tan cerrada como Florida, que ganó Trump por 50.000 votos, pues ese es un porcentaje muy chiquito de la encuesta y está dentro. Bueno, se están revisando las cifras y no son tan cercanas como está diciendo Ramón. En Florida, en Ohio, en Pensilvania, pero han aumentado las diferencias en los últimos días. Y hay otro factor. O sea, por eso las encuestas no son precisas y no pueden serlo, porque lo otro es muy cierto lo que dice Mario. De cada 100 llamadas que hace hoy en día una encuesta para obtener el universo que necesita, tiene solamente 15 contestan. Porque la gente ya no usa el teléfono fijo, entonces encontrar a la persona y a la persona que quiere contestar. A los hombres no les gusta contestar las encuestas, las mujeres contestan mucho más. Las mujeres contestan mucho más con lo que soy que los hombres o que los africanos o que los indígenas. Entonces, hacer una encuesta hoy de las elecciones, sobre todo cuando no hay trayectoria, como pasó con el referéndum y como pasó con el Brexit, es muy complejo para acertar. Pero yo sí creo que con una encuesta se manipula tremendamente la votación, y las hay serias. A mí me ha tocado vivir encuestadores serios, pero sí me parece que habría un conflicto muy grande de interés cuando se contrata al mismo encuestador del candidato que de los medios influyentes, que normalmente están de la mano, porque es que esa coincidencia es muy grande. Yo creo que ha comenzado el proceso de autorregulación de las encuestadoras, pero debe ser más profundo. Yo creo que las encuestadoras tienen que autorregularse. En lo que tiene que ver con las redes, cualquier tipo de regulación es la boca de entrada del lobo al único medio, a la única plataforma donde la gente tiene hoy la posibilidad de decir lo que quiere. Y es un poco el precio que tiene que pagar la democracia si es que de verdad creemos en ella, y es que la gente diga lo que quiere aun si nos molesta, aun si replica los modelos de los medios tradicionales. Las redes sociales paulatinamente se están pareciendo a los medios partidistas del siglo pasado. Es decir, los lectores eran los que creían en esas ideas y los que las compartían. Profesor, si ahora hay en las redes y salen diciendo que usted vino pagado por el medio o por un tercero a este programa, ¿a usted le parece que es el costo de la democracia? ¿Usted no tendría derecho a tratar de que la autoridad competente piense que eso es una calumnia, una infamia, de que dijeran que usted es un corrupto y que usted vino aquí a este programa porque le pagaron? Pero eso puede pasar también en el mundo analógico, y también ha pasado antes. Es decir, las redes sociales lo que han hecho es dimensionarlo, es servir de caja de resonancia. Distorsionar más que dimensionar. Y distorsionar, pero ha pasado antes. Hace 20 años, 30 años pasaba exactamente lo mismo. Existían las cartas. Pero no puede haber impunidad. El chequeo de hechos. O sea, si tú vienes aquí pagado por alguien, pues Noemí pone a su equipo a investigar si Mario viene a hablar como académico o viene a hablar como asesor de un político. Esa confirmación de hechos es lo que no se produce en las redes, y por eso es tan fácil manipular. Yo me invento lo que quiero inventarme y no hay nadie que diga si es cierto o falso. ¿Y usted sí cree que los medios tradicionales, digámonos la verdad, porque es que publican, inclusive aparentemente están correlacionados con los Twitter y publican los Twitter que les convienen, porque no se ve claramente una
¿Usted sí cree que el papel, por ejemplo, de que la verdad y no la percepción de la verdad, que a mí también me gustó mucho ese artículo, sea lo que importa? Es que lo que es grave es que es la parte comercial con que usted empezó este programa. Es cómo hacer que lo importante y no lo noticioso o lo escandaloso o la percepción de la verdad, cómo hacer que la parte temática, que es lo más grave de lo que ha pasado en estos 3 procesos, que la verdad ha sido sacrificada como en las guerras, como si fueran guerras, cómo volver los temas importantes, que los medios y las redes lo vuelvan importantes. Con control de calidad es la única manera, exigiendo que la información que circule masivamente tenga una calidad mínima obligatoria. Y la calidad se consigue con controles sobre los hechos que se están tratando de decir. No hay otra manera, porque lo que la gente opina no necesariamente está documentado o está correctamente elaborado. Uno puede opinar en contra del aborto con argumentos religiosos muy válidos o a favor del aborto con argumentos independentistas o ateos muy válidos, pero esos argumentos requieren una especialización, requieren un estudio, requieren una confrontación. Entonces la gente simplemente no quiere hacer ese proceso, la mayoría de la gente no quiere y no tiene por qué hacerlo. Entonces la democracia en ese sentido se ha vuelto negativa, porque es entregarle el poder al ciudadano para que decida temas sobre los cuales no está capacitado para decidir, no está formado para decidir, como el no. Claro, el sí. Nos toca hacer una pausa y empezamos con el tema, por ejemplo, del presuntamente. Es decir, una persona en un medio tradicional puede decir cualquier barbaridad y si lo acompaña de presuntamente, ya el tema penal no existe. Entonces son falacias, percepciones de la verdad. Hay que volver a las... Se nos está acabando el tiempo y es tan importante este tema que vamos a pensar en lo positivo, que es lo más importante. Estamos en una etapa de transición, de migración de los medios tradicionales a la tecnología en todas sus expresiones. ¿Cómo hacer para que la verdad importe? ¿Cómo hacer para que los temas que de verdad son de valía para la ciudadanía trasciendan y toquen? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero, entender que las redes sociales y en general Internet es un medio emergente y la gente está aprendiendo a hablar. Eso pasa y ha pasado con todos los medios. Pasó con la radio en el siglo pasado, que también fue, digamos, instrumento de manipulación fuerte. Hoy lo que tenemos que hacer es entender que hay otro medio, que no es el más importante, que hay que formar audiencias, críticas con uso de la palabra, que hay que incentivar a la gente a participar públicamente y políticamente en las redes sociales, pero que trasladen eso también a su mundo. Pero frente a un Twitter que pone una persona, como usted lo dice, y la reacción de un gobierno o de un partido de oposición con determinados intereses que se viene con un call center y saca 100.000 aparentes Twitter o comentarios, ¿qué hacer? Hay que, primero que todo, lograr establecerse como grupos, como sociedad organizada, aliarse con medios independientes, aliarse con líderes de opinión independientes. Hay que generar el cambio en la marea. La demostración en las redes, en la red social sobre un tuit equivocado invierte la carga y el proceso adquiere el otro camino. No es un camino fácil. O sea, Ramón, el tema de los partidos, que definitivamente pues con todos estos temas ya no pueden dar órdenes, el conductismo y usted vote por fulano o perencejo, pues está igual que el de los medios tradicionales, se acabó. Entonces, el profesor sugiere que de todas maneras agruparse, claro, no en partidos, sino en formación de pensamiento ciudadano. Sociedad civil organizada. La regulación, es que para eso existe el Estado. Las sociedades requieren reglas y requiere un aparato que haga cumplir las reglas para que la gente se adopte esas tecnologías como la de Internet, que no es nueva, ya 25 años, y que sí es importante. La mayoría de la población mundial hoy se informa a través de las redes sociales y no de los medios de comunicación tradicionales. Entonces hay que regularlos, no se puede insultar, no se pueden publicar hechos que no estén comprobados. El mejor ejemplo de regulación es Wikipedia. Wikipedia tiene un sistema de autocontrol, uno puede colgar lo que quiera, pero ellos revisan que lo que uno esté diciendo es correcto y por eso se ha vuelto tan importante. Ellos que somos nosotros mismos, es decir, los mismos usuarios de Wikipedia. No, y los directivos y los dueños de Wikipedia se encargan de que el procedimiento de revisar los hechos sea cierto. Entonces, así sí es válido tener acceso a esas tecnologías, pero simplemente un libertinaje para que manipulen los medios o al que más plata tenga para poner todas estas larvas que ponen en los medios para hacer parecer que hay 1 millón de seguidores cuando son los mismos a través de un programa que reproduce, pues es engañar a la sociedad, es regulación.
regulación que el Estado tiene que aplicar, lo único que puede permitir un control y un uso adecuado de las redes. Qué pesar que se nos acabó el tiempo, yo creo que vamos a tener que continuar, porque quisimos en polos opuestos arrancar con un proceso que tenemos que hacer en Colombia y que se está haciendo en todas partes del mundo. Es una autocrítica de cómo estamos favoreciendo o no a la democracia a través de los medios tradicionales y manejando las redes sociales. Es un debate que se abre y que todos debemos contribuir con valor, porque sí que cae mal, ¿no? La crítica a los medios requiere de valor, ustedes lo han tenido. Muchísimas gracias y yo creo que el debate apenas empieza. Ojalá que los periodistas colombianos, los dueños de los medios y los medios mismos tengan el valor frente a la necesidad de hacer un análisis de cómo estamos manejando los temas de la democracia y los temas importantes de los ciudadanos de hoy.